nací. Escuchas mi oración, postrado a tus pies, Señor. Te quiero pedir perdón, Jesús. Te he fallado, Señor, y aún nací. Escuchas mi Paz, oración y unión. Estamos llegando ahí en más un sábado hasta tu hogar con más una escuela bíblica sabatina en la lengua española. Esta escuela bíblica, hermanos, está apegada a nuestro departamento de enseñanza del ministerio Iglesia Pentecostal Asamblea de Dios, Ministerio Restauración, que tiene como su pastor presidente el pastor Humberto Schmidt Vieira. Y nuestra sede internacional está ubicada acá en la avenida Farrapos, el número es 312, y queda acá en el barrio Floresta, en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Y quien vos saluda en este día es su hermana en Cristo, Katia Acosta, y juntamente conmigo mi esposa, el hermano José Acosta. Paz, oración y unión, hermano José. Paz, oración y unión. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Aún hay tiempo, hermanos, de compartir el link de esta escuela para que más personas vengan a ser alcanzadas por Dios, por la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no, hermano José? Sí, por la enseñanza, sacando todas las dudas. Gloria a Dios. Y nosotros estamos estudiando ahí el nuevo libro de la escuela bíblica, Una iglesia santa en medio a una sociedad corrupta y un cristianismo corrompido. Hoy vamos a empezar la lección de número 3, que va a hablarnos sobre la vida de Pablo, apóstol de Jesucristo. En la clase pasada nosotros hemos estudiado sobre Pablo. Siervo de Dios. Gloria a Hoy Dios. es apóstol de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Y quizá algún hermano puede pensar, ¿a dónde yo puedo adquirir este libro, hermana Katia? ¿Cómo yo puedo conseguir este libro? Es solo llamar para nuestra librería, hermanos. Ya va a estar ahí en la pantalla el número de nuestra librería Ramo de la Videra. Dentro de poco ya va a estar ahí el número para que los hermanos vengan a llamar. Llamen ahí para nuestra librería y con seguridad yo creo que las hermanas van a atenderle muy bien y quizá también van a enviarle el catálogo electrónico para que usted pueda mirar todos los libros de la escuela bíblica. Además de los libros, también hay muchas Biblias, ¿no, hermano José? Sí, quizás puede ver otra edición, alguna cosa así sobre la palabra de Dios, estudios. Sí, Biblias, diccionarios, comentarios sobre la palabra de Dios. Gloria a Dios. También hay ropas, hay camisetas, hay buzos, hay muchas otras cosas también para los hermanos. Algún regalito que quiere dar ahí a una hermana que está de cumple, puede comprar, puede adquirir también y regalar a una hermana, a un hermano, a un niño quizá, ¿no? Hay muchos artículos muy interesantes en nuestra librería. El número ya está ahí en su pantalla, hermanos. Entonces, para los que viven lejos de Brasil, es solo llamar 5551-98-26-41-45. Con certeza, las hermanas van a enviarle también el catálogo electrónico y los hermanos van a poder ahí adquirir este libro maravilloso porque hay muchas cosas, muchas lecciones, muchas enseñanzas ricas acá y hermosísimas que nosotros aún no sabemos, pero Dios ha revelado a nuestros pastores y nos están pasando toda esta enseñanza a través de este maravilloso libro, ¿no, hermano José? Sí, glorias a Dios por eso. Este libro habla sobre Gloria a Dios. la carta que Pablo envió a Tito y tras enseñanzas muy preciosas. Gloria a Dios. Glórias a Deus por isso. E hoje nós temos o privilégio de poder ter esta carta em nossas mãos. Sí, Aleluya. Sí, en los días de hoy nosotros tenemos este privilegio de tener esta carta en nuestras manos a través de la palabra de Dios. Sí, e poder ler, poder estudar, poder aprender com esta carta preciosa que Paulo enviou a Tito, que estava na ilha de Creta. E podemos aprender aí através desta carta que Pablo ha enviado a Tito, que estava em la isla de Creta. Sim. Então, como a irmã falou, hoje nós vamos estar vendo
mientras estaba en la isla de Creta, ¿no? Sim, hoje nós vamos ver Pablo, apóstolo. Gloria a Dios. Sim, hoje vamos ver quem era Pablo, el apóstolo. Gloria a Dios, aleluya. E você é nosso invitado para aprender com nós. Gloria a Se Jesús. você não tem su livro, pode agarrar sua Bíblia e pode nos acompanhar. Gloria a Dios. Puede agarrar ahí, hermanos, su Biblia y acompañarnos a través de esta lección maravillosa, aunque no tenga el libro, pero puede acompañarnos ahí abriendo su Biblia en el libro de Tito, en la carta de Tito, ¿no, hermano José? Sí, porque es carta lo que de nosotros Tito. vamos a estudiar. E para começar, como sempre hacemos, vamos fazer uma oração. Glória a A Deus. irmã Kátia vai estar orando por nós. Gloria a Jesús. E vamos dar início, então. Y vamos a orar. Padre de los Aleluya, cielos, damos Señor. gracias, Dios, por la maravillosa, Dios. Dios, oportunidad que nos ha Obrigado, dado Señor. de estarmos acá. Obrigado, Más Pai una vez Santo, delante de obrigado, tu Pai presencia, Santo. juntamente Señor, con nuestros hermanos, ten misericórdia para de más nossas una vidas, escuela Señor. bíblica, Dios. Pedimos a tua Nosotros te bênção, pedimos o teu ahora favor e a tua que tu graça Espíritu sobre nós, Santo, Dios, venga a Abençoa o teu enseñarnos, povo, venga, abençoa Dios, a a tua hablar igreja, Senhor. en nuestros corazones Traz, en Senhor, a este día. preciosa revelação do teu Enséñanos, Dios, a Espírito sobre as agradarte. nossas vidas, Enséñanos, Senhor. Dios, a Sé hacer tú solamente o lo nosso que ensinador, Dios está de sé tú acuerdo con nosso tu voluntad professor. para nuestras vidas. Ajuda-nos, Nosotros Senhor, te pedimos, Dios, a en estarmos el na tua nombre de presença, Deus. Jesucristo, Abençoa o ayúdanos. teu povo, Que meu tu Pai. Espíritu Santo venga a tomar esta escuela en tus Aleluya, manos y Señor, vengas tú a eres hablar nosso con ensinador. nosotros, Em Dios, primeramente, nome de así como Jesus. también con nuestros hermanos. En Em el nome nombre de de Jesús es lo que te pedimos ahora. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Então vamos empezar nuestra lección. La Gloria a lección Dios. número 3, que nos habla el siguiente. Pablo, apóstolo de Jesucristo. E o texto base da nossa lição está na carta do apóstolo Paulo a Tito, Sí. El texto ahí de nuestra lección está en la carta de Pablo a Tito, no capítulo 1, capítulo de número 1, no versículo também de número 1. en el Então, capítulo 1, verso 1. a irmã Kátia estará fazendo a leitura e em seguida já estaremos comentando a respeito deste versículo. Gloria a Dios. Vamos entonces a estar leyendo ahí para los hermanos que tienen su Biblia, puede acompañarnos en el nombre de Jesús. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Tito 1, verso 1. Aleluia. Na lição passada, Gloria a Dios. então nós focamos na credencial de Paulo como servo de Deus. Sí, en la lección pasada nosotros hemos estudiado sobre la credencial de Pablo como siervo de Dios. Sim, e percebemos que no prefácio de todas as suas cartas ele traz esta apresentação. Y se percibe ahí que en todo el inicio de las cartas de Pablo, él siempre se presenta de esta manera. Sim, pode ter alguma variante, mas em geral ele se apresenta como servo de Deus, Sí, en general, él siempre se presenta como siervo de Dios. Sí. En primer lugar, ¿no, hermano José? sim, escravo de Deus. Sí, un esclavo de Dios. E logo em seguida ele apresenta a sua credencial diante da igreja. Y a continuación, él ahora entonces presenta su credencial delante de la iglesia. Então ele diz: Eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Entonces después, en segundo lugar, él se presenta como apóstol de Jesucristo. Glórias a Deus, mas como ele mesmo diz, eu tenho uma missão. Glorias a Dios. Pero como él mismo habla, yo tengo una misión. Isso, eu tenho um objetivo como apóstolo. Sí, yo tengo un objetivo como siendo apóstol de Jesucristo. Promover a fé dos eleitos de Deus. Es promover la fe de los elegidos de Dios. E promover o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Y también promover el conocimiento de la verdad según la piedad. Mas vamos buscar saber um pouco mais sobre a identidade deste homem Pero vamos a buscar ahí conocer más sobre la identidad de este hombre. e sabemos que, com exceção de Jesus Cristo,
E nós sabemos que, com exceção de Jesucristo, O Novo Testamento ele dá uma ênfase muito grande ao homem chamado Paulo, o Novo Testamento dá uma importância muito grande a este homem chamado Pablo, o apóstolo Paulo. o apóstolo Pablo. Basicamente, ele escreveu 13 cartas, 13 epístolas. Basicamente, este homem escreveu 13 epístolas. Então, podemos deduzir, não foi pouca coisa. Então, nós podemos ver que não foi pouca coisa, não, que este homem hizo. Não, podemos adiantar Escreveu. que foi um homem, realmente, um apóstolo de Jesus Cristo. Podemos, então, aí com segurança falar que realmente foi um apóstolo de Jesucristo. Alguém usado poderosamente nas mãos de Deus. Que foi alguém que foi usado grandemente nas manos de Jesucristo. Mas sabemos que Paulo não nasceu cristão. Pero nós sabemos que Pablo não nasceu cristiano. Paulo, como ele mesmo diz, ele era hebreu de hebreu. Como ele mesmo habla, era hebreu de hebreu. Então, nós deduzimos que ele era hebreu até o último cabelo. Então, podemos falar que ele se considerava um hebreu verdadeiro. Sim, alguém que nos dias atuais pode dizer assim, eu sou hebreu raiz. Alguém que nos dias atuais poderia falar, eu sou um hebreu raiz. Sou hebreu puro. Eu sou um hebreu puro. Bom, mas ele também apresenta outras características. Sim, mas também nos apresenta outras características. E é bom nós prestarmos atenção, não apenas no fato de ele ser um hebreu. É bom, hermanos, aí que nós pongamos atenção não somente em el fato de ele considerar-se e ser um hebreu. Não. Não. Observe o seguinte, Paulo foi criado em uma sociedade Atenção, hermanos, porque Pablo foi criado em uma sociedade helenista. helenista. Isso, uma sociedade onde a cultura grega predominava. Foi criado em uma cultura griega, onde o helenismo predominava. Sim, é uma cultura onde o helenismo predominava, ou seja, a cultura grega predominava. Sim, a cultura grega predominava. Então ele era hebreu, Então, mira que ele era hebreu em uma cultura grega, em uma cultura grega, mas há algo relevante também, pero que hay não algo pode que passar es desapercebido. Sí, pero hay algo que es importante que no se puede pasar desapercebido. Paulo era cidadão romano. Pablo era un ciudadano romano. Romano, então, ele era hebreu, Entonces, mire, hermanos, él era un hebreo com uma cultura grega, con una cultura griega e um cidadão romano. y un ciudadano romano. Mais adiante, nós vamos ver os benefícios que essas três características, esses três fatores trouxeram sobre a sua vida. Sí, más adelante nosotros vamos a ver lo que estos tres factores han traído sobre la vida de Pablo. Exato. Se nós procurarmos, vamos encontrar apenas um retrato literário sobre a vida do apóstolo. Sí, nosotros si buscarmos vamos a encontrar ahí quizás solamente un retrato literario sobre la vida de este apóstol. E o que nós encontramos? Pero ¿qué nosotros hemos encontrado? Que Paulo era um homem calvo, Sí, que Pablo era un hombre calvo. tinha um nariz alongado, Sí, la nariz era más largo. suas pernas eram arqueadas, Sí, sus piernas eran como arcos. sua compleição física era fraca, Su cuerpo era un cuerpo considerado débil. débil, mas há um relevante em meio a toda essa descrição. Sí, pero hay alguna cosa ahí de interesante en medio a toda esta descripción de la apariencia de Pablo. Exato, ele tinha o aspecto de um anjo. Él tenía un aspecto como de un ángel. Exatamente, ele era fraco no corpo, Pero mira que él era considerado un hombre débil en el cuerpo, mas era poderoso em palavras. pero era muy poderoso en sus palabras. Era poderoso no espírito. Era muy poderoso en su espíritu. Aleluia. E todos nós sabemos a respeito da conversão de Paulo. Todos nosotros sabemos sobre la conversión de este hombre llamado Pablo. E ele mesmo diz, antes eu era um perseguidor do cristianismo. Y él mismo habla que antes él era el que perseguia al cristianismo. Exatamente, mas hoje ele prega aquilo que ele perseguia. Pero en los días de hoy,
em aqueles dias aonde ele viveu, ele mesmo predicava o evangelho a quem perseguia. Exatamente. Bom, mas ainda mais um ponto que devemos considerar na vida deste homem. Pero hay más algo que nosotros debemos de considerar en la vida de este hombre. A sua instrução religiosa, Su instrucción religiosa, a sua formação religiosa sí, su formación religiosa estava no judaísmo. estaba en el judaísmo. E ele conhecia melhor do que ninguém Y él conocía mejor de lo que nadie, exatamente o legalismo el legalismo que havia no judaísmo. que había en este judaísmo. Então não vamos esquecer, ele era hebreu, Entonces no vamos a olvidarnos, él era hebreo, de cultura grega, de cultura griega, cidadão romano de nascença ciudadano romano de nacencia, e pertencia ao nascimento. judaísmo. pertenecía al judaísmo. Mais adiante, nós vamos procurar ver o significado de tudo isso. Más adelante nosotros vamos a buscar ver el significado de todo esto. E como isto influenciou na vida do apóstolo. Como todo esto influenció en la vida de este hombre, Aleluia. el apóstol Pablo. Aleluia, glórias a Deus. Mas, irmã Kátia, pode fazer leitura para nós sobre a introdução? Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer entonces, hermanos, la introducción. Pablo como apóstol. Introducción. ¿Quién era Pablo? Remitiente de la epístola a Tito. En la lección anterior vimos que era siervo de Dios. Sin embargo, él también se presenta con una segunda credencial, apóstol de Jesucristo. ¿Qué significaba esto y por qué él se identificaba de esta forma al destinatario de la carta? Ora, o significado da palavra apóstolo Sí, el significado de la palabra apóstol vem da palavra grega apóstoles, viene de la palabra griega apóstolos, cujo significado é cuyo significado es enviado. enviado. Então, agora nós sabemos, quando Paulo diz assim, eu sou um apóstolo de Jesus Cristo, Entonces ahora nosotros ya sabemos que cuando Pablo está hablando así, yo soy un apóstol de Jesucristo, ele está dizendo assim, eu sou um enviado de Jesus Cristo. él está hablando así, yo soy un enviado de Jesucristo. Aleluia. Então, esse é o significado da palavra apóstoles. Este es el significado de la palabra apóstolos. Aleluia. Mas um enviado, ele era enviado como um mensageiro. Pero mira que un enviado era enviado como un mensajero, Sim, como alguém que tinha uma missão a cumprir. sí, como alguien que tenía una misión a cumplir. Mas perceba algo. Não era uma nomeação. Mira, hermanos, atención en algo. Este título no era alguien que fue nombrado. Não, ele não era nomeado Não. apóstolo. Él no era nombrado, él no fue nombrado apóstol. Ele não era uma nomeação, mas era uma autorização Pero mira que eso era una autorización para representar alguém. para representar a alguien. Exato, então eu era enviado Entonces, mira, yo era enviado para representar alguém. para ser un representante de alguien. Então a importância não estava sobre mim. La importancia de esto no estaba sobre mí. Não, eu não era importante. Yo no era importante. O importante era quem havia Aleluia. me enviado. Lo importante, hermanos, lo importante era quién me había enviado. Exatamente. Então, quando ele se apresentava como apóstolo, Entonces, cuando él se presentaba como apóstol, já era sabido. sí, todas las personas ya sabían, Já sabiam, porque era um termo que se usava naquela época. porque era un término que se usaba en aquella época, E a atenção não era sobre y ele, la atención no quedaba sobre él. mas sobre No. quem autorizou a sua ida. Sí, pero toda la importancia recaía sobre quién le dio
la autorización de representarle. Exato, e nós sabemos que era Jesus Cristo quem deu a autorização Glória a a Paulo Deus. de representá-lo. Y nosotros sabemos que fue Jesucristo que dio esta autorización a Pablo para Quem representarle. deu a ordem enviando. Entonces, mire, hermanos, fue Jesucristo que dio el orden a Pablo para representarle. Exatamente. Então, estava toda a atenção dirigida a Cristo. Entonces, toda esta atención estaba en Cristo Aleluia. E não em Paulo. y no en Pablo. Ora, Paulo no judaísmo, Mire que Pablo en el judaísmo, ele se esforçava él esforzábase para ser agradável a Deus, para ser agradable a Dios, para fazer a vontade de para Deus. hacer la voluntad de Dios. Mas agora Paulo no cristianismo, Pero mira que ahora Pablo en el cristianismo, o seu interesse su interés, é em demonstrar o que Deus fez por ele. ahora el interés de Pablo era de demostrar a las personas lo que Dios hizo por él. Isso não era mais o que eu fiz sendo um perseguidor da igreja para Deus. Ahora no era más sobre, la importancia ya no estaba más sobre lo que yo hizo cuando estaba persiguiendo a la iglesia. Não, o que me interessa agora, a visão que eu tenho, lógico, sendo Paulo, Ahora la visión que yo tengo como Pablo é o que Deus fez por mim. es lo que Dios hizo por mí. Isso é uma nova visão. Mira, ahora es una nueva visión. Não tem mais a visão do judaísmo. Ahora no tiene más la visión del judaísmo. Mas agora Paulo vê pelo ponto de vista do cristianismo. Gloria a Dios, pero ahora Pablo está viendo sobre el punto de vista del cristianismo. Exato. Ora, Paulo era um homem culto. Mira que Pablo era un hombre muy culto. Podemos dizer que foi o primeiro teólogo do cristianismo. Sí, podemos afirmar que podemos hablar que Pablo fue el primer teólogo del cristianismo. Do cristianismo. Sí. Ora, tem 13 obras publicadas na Bíblia. É Sim. fácil de nós percebermos. Sí, mira, hermanos, que este hombre tiene 13 obras publicadas en la Biblia E era alguém culto. y era alguien que tenía mucho conocimiento. Era alguém que veio de uma família que tinha condições financeiras. Era alguien que vino de una familia que tenía muchas posesiones Sim, perceba. financieras. Paulo Sí. falava em torno de 4 línguas. Mira que Pablo hablaba alrededor de 4 lenguas. Falava o hebraico, Hablaba el hebraico, falava o aramaico, hablaba el aramaico, falava o grego, o griego, e falava o latim. y también el latín. Então não era fácil de você ter acesso a todo esse conhecimento. Entonces, mire, hermanos, no era tan fácil tener el acceso a todo este conocimiento. Não. No. E dominar este conhecimento. Y dominar todo este conocimiento. Ora, veja, nos nossos dias hoje, alguém que fala 4 línguas diferentes, Sim. já podemos dizer que é um poliglota. Sí, en los días de hoy, si conocemos a alguien que habla más de 2 lenguas, ¿no, hermano? Sí. O sea, ya podemos hablar así. Es considerado un poliglota, ¿no? Diferente de quem não consegue aprender uma e precisa de uma intérprete. Misericórdia. Que no sabe todo también que está aprendiendo. Misericórdia. Mas esse Misericórdia. era o nosso apóstolo Paulo. Mira, hermanos, entonces este era el apóstol Pablo. Precisamos descobrir todas as características, todos os traços da personalidade deste homem. Nosotros necesitamos de conocer ahí todo que está envuelto a este hombre llamado Pablo, Sim, sus ele não características. foi levantado por acaso, não. Deus tinha um propósito definido, uma chamada Gloria a Dios. Mira que este hombre, específica. mira que este hombre no fue llamado por un acaso, no, él tendría por Dios un llamado específico. Sim, sobre a vida de Paulo existia um imperativo. Mira que sobre la vida de Pablo había un imperativo. Havia um ide. Había sobre la vida de Pablo un id. E podemos dizer que ele foi. Y nosotros podemos afirmar que él fue. Ele cumpriu o ide que estava sobre a sua vida. Él cumplió el id de Dios que estaba sobre su vida. Lógico, havia, perceba, Gloria a Dios. havia algumas qualificações necessárias para que alguém fosse chamado de apóstolo de Jesus Mira, Cristo. hermanos, que había algunas ahí, algunas
particularidades, algunas características para que alguien fuese llamado por Dios de apóstolo. Apóstolo, sim, eu não podia simplesmente me autodenominar, eu sou apóstolo. Yo no podía yo nombrarme que a partir de hoy yo soy un apóstol. Sim, no. se bem que a Bíblia diz que existiam os falsos apóstolos. Pero también la Biblia nos habla que ya existía, ¿no, hermano José? Exatamente, já existiam os falsos apóstolos. Los falsos apóstoles. Mas havia algumas exigências. Pero mire, hermanos, que aún así había algunas exigencias Sim. para ser nombrado apóstolo de Apóstolo, Jesucristo. para que eu fosse considerado um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. Sí, para que yo fuera considerado un verdadero apóstol de Jesucristo. Aleluia. Tópico 2, irmã. O Glória a ministério Deus. apostólico. El ministerio apostólico, las actividades de un apóstol. Luego de presentarse como esclavo de Dios, como lo vimos en la lección anterior, Pablo entonces presenta su credencial de apóstol. A continuación describe las actividades del apóstol. A. Promover la fe que es de los escogidos de Dios. B. Promover el pleno conocimiento de la verdad según la piedad. Luego de describir dos de las actividades de un apóstol, Pablo revela que lo impulsa a ser un esclavo de Dios y a desarrollar las actividades apostólicas. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra, Tito 1, 2 hasta 3. Comentário. Olha, veja. Então, Paulo, ele fala que era para promover a fé. Entonces, mire, hermanos, que Pablo acá está hablando que fue llamado, ¿no? Una de las actividades Sim, uma del delas, apóstol promover a fé. E o que nós podemos es entender? promover la fe. E o que nós podemos entender por promover a fé? ¿Y qué nosotros podemos entender por promover la fe? Ora, quando você passa em uma loja, você vê um cartaz ali que diz assim, promoção. Si cuando usted pasa ahí delante de una vitrina de una tienda, hay un cartaz que habla promoción. Então, logo já te chama a atenção aquela palavra promoção. Sí, hay muchos cartazes que a veces habla sale tanto, sale tanto. E você pensa assim, é hora de aproveitar. Sí, entonces usted mira y queda pensando, es ahora, yo voy a aprovechar. Sim, é uma oportunidade de eu conseguir algo que estava difícil. Sí, es una oportunidad de conseguir algo que estaba muy difícil. E você diz assim, vou aproveitar esta promoção. Sí, yo voy a aprovechar esta promoción, yo Vou, voy a comprar. exato, vou aproveitar esta oportunidade. Então, Paulo está trazendo oportunidades. Gloria a Dios. Entonces, mira, hermanos, que es como si Pablo estuviese trayéndonos la oportunidad Isso, de promover a nossa de fé. promover nuestra fe. Isso, de que esta fé que nós temos alcance um valor, Que esta fe que nosotros tenemos venga a alcanzar su valor. algo significativo. Venga a alcanzar algo significativo. Que esta fé possa crescer, Que esta fe venga a crecer. que esta fé possa ser Que esta cultivada, fe venga a ser cultivada. que esta fé possa se Gloria a fortalecer. Dios, que esta fe venga a fortalecerse. É uma boa promoção, Es una buena promoción. uma ¿no? fé adulta, uma fé crescida, uma fé robusta. Sí, una fe con maturidad. Exatamente, chegando ao pleno conhecimento, Glória a ele diz, ao Deus. pleno, ao total conhecimento da verdade. Llegando al pleno conocimiento de la verdad. Mas ele continua na promoção do pleno conhecimento. Pero mira que él aún continúa en la promoción de este conocimiento. Exatamente, como ele faz isso, levando esse conhecimento aos mais diferentes locais. Como él hizo esto, hermanos, él consiguió esto porque llevaba todo este conocimiento a los más distintos lugares. Sim, nós não podemos esquecer que Paulo era um apóstolo, mas era um missionário. Nosotros no podemos olvidarnos que Pablo,
además de ser un apóstol, también fue un gran misionero. Sim, ele estava comissionado para levar o nome de Gloria a Cristo Dios, aleluya. Mira que él estaba comisionado a llevar el nombre a de Jesucristo vários lugares. a vários lugares. Então, quando ele chegava em um lugar, ali chegava o conhecimento da Gloria a verdade. Dios. Entonces, mira, hermanos, que cuando Pablo llegaba a un distinto lugar, allí, juntamente con él, también llegaba el conocimiento de la verdad. Exatamente, a sua bagagem era trazer o conhecimento àquele lugar. Sí, mira que las maletas, podemos hablar así, de Pablo, no era de ropas, no, era Não, de conocimiento. Era conhecimento. Eu vim trazer conhecimento Glória a pleno Deus. da verdade da parte de Jesus Cristo, Aleluya. o que me enviou. Entonces, mira, él llegaba y quizá, no, hermano José, hasta mismo podría hablar, yo vino a traer conocimiento de aquel que me ha enviado. Exato! O Senhor me chamou, Mira, el Señor me ha llamado, o Senhor me capacitou, el Señor me ha capacitado, o Senhor me comissionou el Señor me ha comisionado e o Senhor me enviou. y ahora el Señor me ha enviado. Aí estava o imperativo sobre a vida Glória a dele, Dios. o ide. Aleluya. Mira que ahí entonces estaba el imperativo sobre la vida de Pablo, el id de Jesucristo. Sim, vai Paulo, vai fortalecer a fé do meu Glória a povo, Dios. Va Pablo, va a fortalecer la fe de mi pueblo. mas vai também levar conhecimento Oh, gloria a Dios. Pero va también llevar el conocimiento a este povo. a este pueblo, Este povo que se chama pelo meu a este nome. pueblo que se llama por el por Aleluia, mi nombre. glória a Deus. Gloria a Dios. Imagina, duas bagagens. Fé e conhecimento, glória a Deus. Pablo llevaba, es como si Pablo estuviese llevando en sus manos dos maletas, una de la fe y otra del conocimiento. Quem quer conhecimento? Oh, Quem glória quer a fé? Deus. Aleluia. Gloria a Dios, aleluya. Finalmente, en su presentación, el siervo y apóstol declara quién puede constituir a alguien como apóstol y predicador por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Aleluia. Solamente Dios puede llamar y designar a alguien para ser predicador, apóstol o para ejercer a cualquier otro ministerio. Aleluia. Então, Glória a Dios. parte direta e exclusivamente de Deus. Gloria a Dios. Entonces, mira, hermanos, que esto es una cosa que viene directamente de Dios. Sim, eu não posso me autodenominar apóstolo. Sí, yo no puedo denominarme, a partir de hoy yo soy un apóstol, Apenas para Não. ganhar um status de relevância no ministério. solamente para ganar ahí quizá un estatus de relevancia, de importancia en Sim, el de ministerio. importância, mas eu não cumpro os requisitos necessários. Pero mira, si yo no estoy cumpliendo los requisitos necesarios para esto, Eu não tenho essa chamada de Deus. yo no tengo esta llamada de Dios. Eu não sou comissionado por Deus. Yo no soy comisionado por Dios para esto. Aleluia, então eu não posso, mas Paulo cumpria esses Gloria a Dios. requisitos. Pero mira, hermanos, que Pablo sí, él cumplía todas estas exigencias. Sim, Paulo cumpria esses protocolos. Glória Glórias a a Deus Deus. pela vida do apóstolo. Aleluya. 2. La definición del ministerio apostólico por Pablo. Pablo define el ministerio apostólico como aquel que A. Es concedido por mandato directamente por el Señor. Glória a Deus. Um comentário. Sí, esto está en Gálatas 1.1, Efesios 1.1, 1 Timoteo 1.1 y varias otras. Sim, mas referencias vamos para bíblicas. Atos e vamos ver como foi esta chamada. Sí, vamos ahora para el libro de Hechos para ver cómo fue esta llamada. Sim, então Paulo estava indo para Damasco Entonces, mira que Pablo estaba yendo para Damasco. e ali ele mesmo diz, teve uma visão, teve uma aparição do Senhor Jesus. Mira que él mismo nos habla que tuve una visión del Señor Jesús. Ali ele caiu por terra Sí, entonces se cayó. e o Senhor diz para ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? Entonces el propio Jesús, el propio Señor le habla a Pablo, Pablo, ¿por qué me E persigues? Paulo pergunta, mas quem és tu, Senhor? Pero entonces Pablo le pregunta, ¿quién es tú, Señor? E ele diz, eu sou Jesus Cristo. Yo soy Jesucristo. ¿A quién persigues? A quem persegues, exatamente. Ali Aleluia. começa todo um processo Glória a de transformação na vida do
del apóstol. apóstolo Paulo. Sí, entonces a partir de ahí, hermanos, empieza todo un proceso de transformación sobre la vida de este hombre que antes era llamado de Saulo. Sim, antes era Saulo, mas ali já começa o Glória a processo de Deus. transformação, inclusive do seu nome. Entonces, mira, a partir de ahí empieza un proceso de transformación, de cambio, incluso de su propio nombre. Então, depois, mais adiante, ele perde aquele nome hebreu de Entonces, Saulo. Sí, entonces más adelante él ahora va a cambiar este nombre que era hebreo. Sim, e aí agora ele passa a se chamar Paulo, um nome romano. Gloria a Dios. Entonces, después de eso pasa a ser llamado por un nombre romano, Que Pablo, quer dizer pequeno. que quiere decir pequeño. Exato, ele se achava grande no judaísmo, Mira que él se hallaba grande en el judaísmo. mas ele se viu pequeno no Gloria a cristianismo. Dios, pero ahora después él pasó a ser considerado pequeño en el cristianismo. Sim, porque Cristo começou a crescer na sua Gloria a vida. Dios, porque a partir de esto, hermanos, fue Cristo que empezó a crecer a través de la vida de Pablo. E quando Cristo está crescendo na vida de um homem, Aleluya. Y cuando, mira, hermanos, que mientras Cristo está creciendo en la vida de un hombre, este homem não está se agigantando. este hombre le parece, este hombre no se considera un gigante. Não, quem No. está crescendo é Cristo. Entonces, quien está creciendo en la vida, a través de la vida de este hombre, es Cristo. Mas o homem Paulo está diminuindo. Pero mira que el hombre Pablo está menguando. E é assim que a palavra nos ensina, que Cristo Aleluia. cresça, que Cristo apareça, Mira que es así que la palabra de Dios nos enseña que Cristo venga a crecer y que yo venga a menguar. e que eu diminua. Glória a Aleluia! Deus. Bom, então ali é primeiro um requisito necessário para que Aleluia. alguém seja considerado um apóstolo. Mira que esto es, entonces, podemos hablar que es el primer requisito para que alguien venga a ser considerado un apóstol. Exato, ter visto a Jesus Cristo ressuscitado. Sí, que el primer requisito entonces es que la persona tenga visto a Jesucristo resucitado. Então, ali naquele momento, Paulo já preenche este requisito. Eu vi Cristo no caminho. Entonces, mira, hermanos, que a partir de aquel momento, cuando él tuvo un encuentro con Jesús, podría afirmar que sí, yo veí Cristo por el camino. Pelo caminho. Ora, antes disso, Mira que antes de esto, para que eu fosse considerado um apóstolo, para que yo fuera considerado un apóstol, eu precisava ter convivido com Cristo. yo necesitaba haber vivido con Cristo, Eu precisava- caminado con Cristo. Exato, eu precisava ter sido chamado por Cristo. Yo necesitaba haber sido llamado por Cristo. Eu precisava ser treinado por Cristo. Yo necesitaba ser enseñado por Cristo. E depois da sua Y morte, después de su muerte, eu precisava tê-lo visto y ressuscitado. después de su muerte también yo debería de ver Cristo resucitado. Exato, mas Paulo não teve esses privilégios. Pero mira que Pablo no tuvo estos privilegios. Paulo não teve a oportunidade, Pablo no tuvo la oportunidad. não esqueça, de ter sido discípulo de Jesus Cristo. Pablo no tuvo la oportunidad de haber sido discípulo de Jesucristo. Mas ele teve a grande oportunidade Pero mira que él tuvo la gran oportunidad de ver Cristo ressuscitado. de mirar y ver Cristo resucitado. Mas não para por aí. Pero no quedó ahí, hermanos. Existem mais algumas coisas que virão na Sí, sequência. pero hay más otras cosas que después vendrán en la secuencia, en la continuación. Bem, irmã Kátia. Gloria a Dios, aleluya. Las credenciales son concedidas por el Señor, manifestadas por medio de señales, prodigios y milagros. Está em 2 Coríntios 12:12. Glória a Deus. Então, Paulo tinha esta autoridade. Mira, hermanos, que también Pablo tenía esta oportunidad. Paulo tinha este poder no Espírito Santo. Sí, mira que Pablo también tenía este poder en el Espíritu. Porque era uma confirmação do seu apostolado. Porque esto era una confirmación de su apostolado. Todos esses sinais, esses prodígios, essas maravilhas, Todas las señales, los prodigios y los milagros y maravillas. eram sinais de uma aprovação divina do seu ministério. Mira que todo esto era considerado señales que aprobaban su ministerio como apóstolo. Exato, e Paulo dizia, olha, eu não vou a vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana. Sí,
Mira, hermanos, que Pablo hablaba así, yo no voy hasta ustedes con palabras persuasivas, no, Não, eu de não sabedoria vou humana. a vocês com uma retórica bonita. No, yo no voy hasta ustedes con una retórica Não, hermosa, nada no. de palavras bonitas. No, nada de palabras hermosas. Nada de palavras difíceis. Nada de palabras difíciles. Eu vou até vocês com poder Yo voy hasta ustedes con poder e de demonstração Dios y también la demostración do Espírito, del Espíritu, do poder e do agir do Espírito Santo. del poder y del actuar del Espíritu Ora, Santo. existe uma passagem em que havia um culto em uma casa. Mira, hermanos, que hay un pasaje de la Biblia que nos cuenta que había un servicio en una casa. Talvez você já deva ter lido, se não, aproveite para ler. Sí, si usted aún no leyó, aproveche la E oportunidad, diz que hermanos. essa casa ela possuía 3 andares. Y mira que la historia nos cuenta que en esta casa había 3 pisos. E Paulo estava pregando naquele lugar. Y mira que Pablo estaba predicando en aquel lugar. Obviamente a casa estava cheia. Nosotros podemos hablar que quizá la casa estaba llena. E a Bíblia diz que já era tarde. Y mira que la Biblia nos cuenta que ya era muy tarde Exato. E havia um jovem, y había un joven um menino, um moço chamado Eutico. y había un muchacho llamado Éutico. E a Bíblia diz que ele estava sentado na janela, lá em cima. Sí, mira que la palabra de Dios nos cuenta que este muchacho estaba sentado en la ventana. Mas que, pelo adiantado das horas, Y mira, por el pasar del horario, o jovem cai daquela janela. entonces el muchacho se cayó de la ventana. E a Bíblia diz que ele morreu, ele faleceu. Sí, mira que la Biblia nos habla que él falleció. Mas quem estava dentro da casa? Pero ¿quién estaba dentro de la casa? Estava o apóstolo Paulo, Mira que estaba el apóstol Pablo. cheio do poder e da graça do Gloria a Espírito Dios, Santo de lleno Deus. del poder y de la autoridad y de la gracia del Espíritu E vamos Santo de imaginar a situação. Dios. Imagínense la situación, E hermanos. Paulo estava ali pregando o nome de Y Cristo. Pablo estaba allí predicando el nombre de E Jesucristo. aquele menino cai da janela Y entonces el muchacho se cayó de la ventana. e perdeu a sua vida. Sí, y perdió la vida. E alguém vem e diz: Apóstolo Paulo, Apóstolo Paulo. Y entonces quizá alguien vino gritando, lastimando y habló, apóstol Pablo, apóstol Pablo. O jovem Eutico que Oh, estava glória a assistindo o Deus. culto, El muchacho Éutico que estaba asistiendo el culto. ele caiu da janela do 3º andar Sí, se cayó del piso, del tercer piso. e faleceu, apóstolo. Y murió, apóstol. Oh, Imagina, glória a meu irmão, Deus. Paulo deve ter dito: tragam o rapaz aqui. Oh, gloria a Dios. Imagínense, hermanos, que quizá Pablo habló para las personas, pueden traerme aquí. E ali todos curiosos, alguns já tristes. Y quizá algunos muy curiosos, quizá tristes. Mas vem o homem de Deus. Pero mira que Pablo era un hombre de Dios. Eu vou imaginar, eu estou especulando a situação. Gloria a Dios. Yo estoy imaginándome, hermanos, la situación que pasó en aquel momento. E ali Paulo coloca a mão sobre a cabeça do menino Y entonces quizá Pablo puso la mano sobre la cabeza del muchacho. e diz: Eutico, Oh, gloria a Dios. Jesus Cristo te dá vida. Gloria a Dios. Y Aleluya. entonces habló Éutico, Jesucristo te da la vida. E o menino reviveu. Y entonces el muchacho saltó. Oh, gloria a Dios. Aleluia! Glórias a Deus! Gloria a Dios. E ele diz: vamos continuar o culto. Glórias a Deus! Y entonces quizá él habló, vamos a continuar el servicio. Esse era Gloria o a poder Dios. de Deus na vida do homem. Este es el poder de Dios en la vida de un hombre. Aleluia. Llamado por Dios para ser apóstol. Apóstolo. Aleluia. Não se autodenominava. No, él no se nombraba. Ele não apóstol. se chamava, ele foi chamado para ser Mira apóstolo. que él fue llamado, él fue nombrado para ser apóstol. Aleluia, glória a Deus por isso. Vamos lá, irmã Gloria a Kátia. Dios. C. Tiene por objetivo edificar iglesias pioneras cuyos miembros sean conducidos a la obediencia de la sana doctrina al oír el mensaje del apóstol y ver sus obras, así como recibir la manifestación del Espíritu Santo por medio de señales y prodigios. Está en el Aleluia. libro de Romanos 15, 18 hasta 20. Ora, os ensinamentos de Paulo, Mira que las enseñanzas de Pablo, eles traçaram um perfil para a igreja. sí, mira que las enseñanzas de Pablo trazó un perfil para la iglesia Até os nossos dias atuais. hasta los días de hoy. O que nós estamos lendo na nossa revista, Mira, no nosso hermanos, livro? sí, mira lo que nosotros estamos leyendo en nuestro libro. Estamos vendo a respeito de
uma igreja ou várias igrejas que existiam em uma ilha. Sí, nosotros estamos estudiando ahí el ejemplo de varias iglesias que existían en una isla. Exatamente. E a administração dessas Y igrejas toda la administración de estas iglesias estava sob a autoridade de Paulo. estaba sobre la autoridad de la vida de Pablo. Exatamente. Então ele deveria zelar por estas igrejas. Entonces mira, hermanos, que Pablo debería de celar, de cuidar Sim. de la vida de todas O estas iglesias. objetivo é que elas fossem edificadas. Mira que el objetivo es que las iglesias fuesen E edificadas. Paulo, através das suas cartas, Y Pablo, a través de sus cartas, ele nos passa esta preocupação. mira que nosotros podemos ver a través de las cartas de Pablo toda esta preocupación que él tenía con estas iglesias. Com todas as igrejas, é algo que lhe tira aquela paz. Sí, mira, nosotros podemos ver que era algo que sacaba la paz de Pablo. É algo que lhe deixa desinquieto. Sí, algo que dejaba, nos parece, ¿no? A través de las palabras, que él era una persona que quedaba inquieta con todo lo que pasaba. Exato, ele não nos passa uma ideia de acomodação. No, mira que nosotros podemos ver, hermanos, a través de la palabra, que Pablo não estava acomodado, não. Não, ele passa aquela ideia de que é alguém que está com uma incomodação. Sí, nosotros podemos ver que es alguien que está incomodado, que está preocupado con todo lo que pasaba. Sim, como se ele dissesse assim, eu não me sinto bem. Sí, es como si él estuviese hablando así, yo no estoy sintiéndome bien. Não, eu preciso cuidar dessas Yo igrejas. necesito cuidar de estas Elas iglesias. precisam ser organizadas. Mira que estas iglesias necesitan ser organizadas. Elas precisam receber uma assistência. Mira que estas iglesias necesitan recibir una asistencia. Elas não podem ficar No abandonadas. pueden quedar ahí abandonadas. Eu vou visitá-las. Yo voy a visitarlas. Eu vou até lá. Yo voy hasta Eu allá. vou procurar saber a necessidade dos meus irmãos. Yo voy a buscar saber las necesidades de mis hermanos. Exato. E se eu não puder resolver no momento, Y si yo no pudiera ser resuelto en el momento, eu vou me empenhar em buscar a solução. sí, yo voy a empeñarme en buscar la solución para mis Eu hermanos. vou procurar a ajuda das outras igrejas. Yo voy a buscar entonces la ayuda de las otras E iglesias. nós vamos resolver esses problemas. Yo voy a buscar la ayuda de otras iglesias que quizás están en una situación mejor que esta, ¿no? Sim, para ajudar essas que estão com problemas. Sí, para ayudar a estas otras que están enfrentando problemas. Esta era a vida do apóstolo. Mira que esta era la vida del apóstol. Ele não tinha a sua vida por preciosa. Mira, hermanos, que él no tenía su vida como preciosa. Eu imagino que o que menos Aleluya. Paulo se preocupava Yo era imagino- com a sua vida. Sí, yo imagino, hermanos, que lo que Pablo menos se preocupaba era con su propia vida. Porque ele sabia que a sua vida Porque él sabía que su vida estava nas mãos de Deus. estaba en las manos de Dios. Os seus passos Todos sus pasos, eram direcionados por Deus. todo era direccionado por Dios. Todos os cuidados Todos los cuidados estavam sob a autoridade de Deus. estaban sobre la autoridad de Dios. Exatamente. Glórias a Deus Gloria por a isso. Dios, aleluya. Bendito Dios. Apóstolo no contexto bíblico. 3. Apóstol en el contexto bíblico. Apóstol en el contexto bíblico sería alguien enviado con un mensaje y una delegación de autoridad a ser ejercida en el nombre de aquel que lo envió, debiendo poseer las credenciales para esto. El gran apóstol, por lo tanto, es Cristo, el ungido de Dios para ejercer autoridad divina, destrozando la cabeza del diablo y traer el mensaje de salvación a los hombres. Glória a Hebreus Deus. 3:1. Pode ler para nós, irmã Kátia, Hebreus 3:1? Gloria a Dios. Aleluia. Perceba quem foi o primeiro grande apóstolo. Gloria a Dios. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesucristo. Glória a Deus. Olha, Jesus Cristo, apóstolo. Gloria a Dios. Mas como eu falei no início,
O apóstolo era enviado. Mira, como yo he hablado en el inicio, el apóstol era alguien enviado. Ele não era nomeado, ele era autorizado. Mira que no era alguien nombrado, era alguien autorizado. Porque a atenção sempre recairia sobre aquele que o enviou. Porque toda a atenção iba a cair sobre aquella persona que lo envió. E o nosso apóstolo, o Senhor Jesus Cristo, E nuestro apóstol, el Señor Jesucristo, você já deve ter percebido usted já percebeu esto? que sempre ele tirou a atenção de si Que siempre Jesucristo sacó la atención de sí e colocou a atenção sobre o y Pai. siempre puso la atención sobre el Padre. Sempre Cristo chama a atenção e foca a relevância na figura de Deus, na Mira- figura do Pai. Mira que siempre Jesucristo dirige la importancia a la vida del Padre, al Padre. Exatamente, mesmo ele tendo toda a autoridade, Mira, hermanos, que además de tener toda la autoridad, mesmo ele tendo todo o poder, aunque tenía todo el poder y Ele tiene s- todo el poder, sim, ele sempre colocava o foco naquele que o havia enviado. mira que la atención de Jesucristo era sobre el Padre, sobre la persona que lo envió. Sim, como ele mesmo sempre diz, meu Pai que estás no céu, meu Pai que me enviou, Mira, siempre él habla, mi Padre que estás en el cielo, mi Padre que me ha enviado. meu Pai trabalha até agora e eu Mi também Padre- trabalho. Mi Padre trabaja hasta ahora. Eu não sei, mas Deus sabe. Gloria a Dios. Yo no sé, pero Dios sabe. Então o foco de Cristo sempre era a figura do Pai. Mira, hermanos, que siempre el blanco de Cristo era el Padre. Por que essa ação? Porque ele estava agindo como um verdadeiro apóstolo. ¿Por qué que Jesucristo actuaba de esta manera? Porque estaba actuando como un verdadero apóstol. E Paulo segue essas mesmas pegadas. Y mira que Pablo va a seguir los pasos de Jesucristo. Ele tira o foco de si mesmo Él va a sacar la atención de sí e coloca o foco em y Cristo. entonces pone toda la atención en Jesucristo. Ele põe o foco em Deus. Mira que Jesucristo va a poner el blanco en Dios. E sim, ele El põe blanco o... de Jesucristo es Dios. Aleluia! Então existe essa cadeia hierárquica. Mira, hermanos, que hay una cadena de jerarquía Exato, que deve ser que observada. debe ser observada Mas não apenas pelo apóstolo, no solamente por el apóstol, por todos nós. no, por todos nosotros. Glórias a Deus! Glorias a Dios. Aleluia! Os 12 apóstolos. Los 12 apóstoles fueron los que recibieron la delegación divina para establecer el fundamento de la iglesia, del cual Cristo es la piedra angular. Está en Efesios 2:20. Esos hombres serían testigos del ministerio de Jesús, su muerte y resurrección, y habiendo estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Hechos 1:21b. Veja, então é aquilo que nós comentamos no início. Qual eram o que eu precisava, quais eram as exigências que eu precisava ter, cumprir, Entonces, mire, hermanos, fue lo que yo he hablado para ustedes. ¿Cuáles eran las exigencias que yo debería tener para que eu fosse considerado um apóstolo? para que yo fuera considerado un apóstol? Então eu precisava ter sido discípulo, Yo necesitaba haber sido un discípulo. eu precisava ter convivido com Cristo, Sí, haber convivido con Cristo. eu precisava ter sido treinado por Cristo. Sí, yo necesitaba haber sido enseñado por Sim, Cristo. quase que uma vida íntima com Cristo. Es como si yo estuviese casi que una vida íntima con Cristo, viviendo día a día. Exato, mas eu fui testemunha da sua morte. Pero mira, yo fui testigo de su muerte. Mas o mais interessante, Pero el más interesante o de mais todo, relevante, lo más importante de todo eso, é que eu fui testemunha da sua es ressurreição. que yo también fui testigo de su resurrección. Ora, morte é algo natural. Sí, mira que muerte es algo natural. Não nos surpreende? Sí, eso no nos causa sorpresa. Não, mas a ressurreição é Pero sobrenatural. mira, hermanos, que la resurrección es algo sobrenatural. Sobrenatural. Eu posso dizer, olha, eu vi fulano morrer. Sí, yo puedo hablar. Yo veí el fulano
que murió. Eu sei que fulana morreu. Yo sé que fulano murió. Mas dificilmente você vai ouvir alguém dizer assim, eu vi fulano ressuscitou. Sí, pero es difícil alguien hablar, yo miré, yo vi fulano resucitar. Ou fulana que ressuscitou. Sí, o fulana que resucitó. Exato. E o apóstolo Paulo preenchia Y mira que el apóstol Pablo llenaba esta todas exigência. estas exigencias. Ele não foi discípulo de Cristo. Él no fue discípulo de Jesucristo. Ele não teve uma vida íntima com Cristo. Él no tuve una vida íntima con Cristo. Mas ele viu Cristo Pero ressuscitado. mira, hermanos, que él pudo mirar Cristo resucitado. E ele foi comissionado por Y Cristo. entonces él fue comisionado por Cristo. E tudo aquilo que ele aprendeu a respeito de Cristo, Todo lo que él ha aprendido a respeto de Cristo, como ele mesmo diz, como él mismo habla, olha, não foi o homem que me ensinou o que eu sei a respeito de Cristo. mira, no fue hombre ninguno que me ha enseñado sobre lo que yo sé Não a respecto foi. de Cristo. No. Foi uma revelação direta do próprio Cristo. Gloria a Dios. Esto fue una revelación directa del propio Cristo. O que eu sei, o que eu aprendi sobre Lo Cristo, que yo sé, lo que yo he aprendido sobre Cristo, foi porque o próprio Cristo me revelou. fue porque el propio Cristo me ha revelado. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus, irmã. 2. Pablo, el nacido fuera de tiempo. El apóstol Pablo se consideraba parte del grupo apostólico, pese a que como el menor de ellos, como si hubiese nacido fuera de tiempo. Está en 1 Corintios. Sim, por que Paulo diz isso? ¿Por qué Pablo nos habla esto? Ora, porque todos os outros viveram em uma mesma época. Porque mira que todos los otros apóstoles vivieron en una misma época. Então ele diz assim, mas eu não tive esse privilégio de conviver com todos eles. Entonces él hablaba así, yo no tuve este privilegio de vivir con todos ellos. E então parece que eu nasci assim, meio fora de tempo. Entonces a mí me parece que yo nací afuera de tiempo. Isso, parece que eu fui chamado como algo que precisava existir. Es como si yo hubiese sido llamado como alguien que necesitaba existir. Mas praticamente não estava planejada a minha existência. Pero prácticamente quizá no estaba planeada mi existencia. Mas eu vim. Pero yo vino. E isso é o que importa. Y esto Aleluia. es lo que importa. Él se consideraba así, pero Dios ya sabía de todo. Sim, já estava nos planos de Deus. Ya estaba en los planes de Dios. Gloria a Dios. 3. Otros apóstoles de la iglesia primitiva. El Nuevo Testamento no limita el ministerio apostólico a los 12 apóstoles escogidos directamente por Cristo en su ministerio terrenal. Pablo designa el ministerio como uno de los 5 ministerios básicos de la iglesia. La palabra apóstol es usada también para designar a otros siervos de Dios como A. Epafrodito, Filemón 2:25, las palabras mensajero en la versión RVR es traducida del griego apóstolos. B. Santiago. Fue el líder de la iglesia en Jerusalén y hermano del Señor Jesucristo. Está en Gálatas 1:19. C. Barnabé. Hechos 14:14. Y D. Andrónico y Junías. Romanos 16:7. Existen dudas en lo referente al apostolado de ambos. La duda se da porque la expresión, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo, es ambigua, pudiendo querer decir tanto que los dos eran apóstoles notables, así como también que ambos eran muy conocidos por los demás apóstoles. Aleluia! Então, podemos deduzir que não se restringe apenas ao número de 12 apóstolos. Sí, podemos hablar ahí que no es solamente el número de 12 apóstoles. Não, mas os 12, Pero mira, los 12, perceba, eles têm uma finalidade específica. mira hermanos, que los 12, cada uno de ellos tendría
tuvieron Sim, uma finalidade específica. Uma finalidade- E a Bíblia é bem clara. una finalidad específica. Y la Biblia es muy clara. Sim, olha, a base da igreja que estava nascendo Mira, hermanos, que el fundamento de la iglesia que estaba naciendo estava sobre os apóstolos. estaba sobre los apóstoles. Eles eram a base da igreja, Mira- eles foram o fundamento da igreja. Mira que los 12 apóstoles fueron el fundamento de la iglesia. Exatamente. Bom, mas se nós formos até Apocalipse, Pero ahora si nosotros irmos hasta el libro de Apocalipsis e a base da Nova Jerusalém, y la base, el fundamento de la Nueva Jerusalén, ela está fundamentada sobre 12 pedras. mira que ella también está fundamentada sobre las 12 piedras. E cada pedra tem ali nela escrito o nome de um apóstolo. Cada piedra tiene escrito un nombre de un apóstol. Então nós sabemos que são 12 específicos. Entonces, mira, hermanos, que nosotros sabemos que son 12 apóstoles específicos. Não existe confusão, a Bíblia é bem clara. No hay confusión, hermanos. Mira que la Biblia es muy clara. Bom, existiram 30, 40, vamos supor que existiram 30, 40 apóstolos. Mira, vamos ahí a hablar que quizá existieron 30, 40 Mas apóstoles. somente 12 têm uma finalidade específica pré-definida. Pero mira que solamente 12 tiene una finalidad específica ya predefinida. Sim, e esses 12 têm os seus nomes escritos nas pedras Y estos 12 tiene sus nombres escritos en las piedras de fundamento da Nova Jerusalém. de fundamento de la Nueva Jerusalén. Bom, mas eles têm uma outra função, mais especificamente. Pero mira, ellos también tienen otra función más específica. A Bíblia diz que os 12 apóstolos Mira que la Biblia nos habla que los 12 apóstoles julgarão as 12 tribos de han de Israel. juzgar las 12 tribus de Israel. Exatamente, então pode haver mais apóstolos. Entonces, mira que pueden haber más apóstoles. Mas sabemos então que 12 Pero nosotros sabemos que solamente 12 são de uso exclusivo son exclusivos para que se cumpra para que venga a se cumplir a vontade de Deus. la voluntad de Dios. Aleluia! Gloria a Dios. Glória a Deus. 4. Los falsamente autodenominados apóstoles. El Nuevo Testamento nos revela que en los tiempos neotestamentarios pululaban los falsos obreros que se autodenominaban apóstoles, con el objetivo de explotar financieramente a los creyentes. Sim. Está en 2 Corintios 11, 3, 5 E- hasta 13. Então, se eu quisesse, por exemplo, ganhar relevância, Entonces, mira, si yo quisiese ahí tener alguna importancia, isso. Então, eu iria até as denominações si yo iba hasta las denominaciones e me apresentaria como apóstolo. y me presentaba como apóstol. Exatamente, Sim. esperando algumas regalias. Sí, mira que yo esperaba que mi título iba a darme algunos regalos, algunos, Sim, me traria alguns benefícios, sí, algunos beneficios. principalmente financeiros. Sí, principalmente financieros. Mas a nível de curiosidade, a nível de conhecimento, Sí, a nivel de conocimiento. não eram apenas os apóstolos Mira que no era solamente los apóstoles que eram usadas as suas credenciais para se beneficiarem. sí, que usaban sus credenciales para tener beneficios. Não, eu estou falando dos falsos apóstolos. Sí, yo estoy hablando de los falsos apóstoles. Mas existia outra figura também muito conhecida, Sí, pero había otros también muy conocidos, falsos profetas. los falsos profetas. Então, um podia se identificar como sendo um grande profeta de Deus, Sí, quizá una persona podría identificarse como siendo un gran profeta de Dios. e outro também poderia se identificar como um apóstolo de Jesus Cristo, Y otro quizá podría identificarse como un apóstol de para Jesucristo. que pudesse conseguir benefícios, Para- e geralmente benefícios Para que financeiros. viniese a ganar beneficios financieros. Aleluia! Mas eles sempre, a via de regra, podemos dizer assim, eles acusavam esses falsos apóstolos Mira que
Siempre estos falsos apóstoles, eles acusavam o apóstolo Paulo ellos acusaban el apóstol Pablo de ser um falso apóstolo. de ser el falso apóstol. Sim, exatamente. Eles acusavam Paulo de ser um apóstolo falso. Mira, entonces los falsos acusaban a Pablo como siendo un falso apóstol. Sim, e eles diziam que Paulo queria criar um evangelho mais liberal. Mira que ellos, además de eso, aún hablaban que Pablo quería crear un evangelio más Mais liberal. Algo mais livre. sí, algo más libre. Para Paulo conseguir prestígio diante dos homens. Veja o que eles acusavam. Para que Pablo viniese a conseguir más regalias delante de los hombres. Exatamente. Então, Más estatus. Más estatus delante de como los se ele hombres. dissesse assim, não, esse Paulo é um impostor, ele está pregando coisa errada. Sí, mira, es como si ellos hablasen así. Mira que Pablo está predicando errores. Sim, ele diz, não precisa isso, olha, não precisa circuncisão. Sí, Pablo predica que no necesita la circuncisión, que Sim, esto, que aquello. que aquilo, todo aquele ritual ele quer abolir. Mas tudo isso ele faz para conseguir prestígio diante dos homens. Mira que todo esto que Pablo está haciendo es para conseguir regalías, beneficios delante de los hombres. Misericórdia, mas essa era a acusação dos falsos apóstolos. Mira que esta era la acusación de los falsos apóstoles. Lo que ellos hacían, hablaban de Pablo. Sim. O que eles faziam, ele dizia que Paulo que fazia. Sí. Pablo, como apóstol. El apóstol Pablo defiende su apostolado presentando 3 credenciales. A. Había sido llamado directamente por Dios. B. En su ministerio estaban presentes las credenciales del apostolado mediante la manifestación del Espíritu Santo por medio de señales y prodigios, así como por intermedio de su testimonio personal. Y C. Había edificado iglesias donde el evangelio no había sido anunciado, en una vasta región que se extendía desde Jerusalén, pasando por Siria, Asia Menor y Grecia, hasta el Ilírico, en el noroeste de Macedonia. Está em Romanos 15, 19. Irmã Kátia, pode fazer leitura para nós de Atos, capítulo 9, versículo do 5 ao 15. Hechos 19. Não, Atos 9, 5 ao 15. 9, 5 a 15. Sí. Hechos 9, 5 a 15. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Mais um não. Esse do 9 ao 15. Ah, sí. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, levantándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén.
Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Glória a Deus. Então é a confirmação através Glória da a palavra Deus. de Deus, através do testemunho, Mira, hermanos, que esto es una confirmación a través de la palabra de Dios y do a través chamado de Deus para a vida do apóstolo. del llamado de Dios sobre la vida de este apóstolo. Exato, ali então ele começa o seu apostolado. Então, E tudo, podemos perceber através da história, tudo com uma divina revelação. Y mira, hermanos, que allí entonces empieza el apostolado de este hombre llamado Pablo. Y nosotros podemos ver que todo fue por una divina revelación. Sim, Deus fala com Paulo, Mira que Dios habla con Pablo depois fala com Ananias, y después habla e con depois Ananías segue falando mais adiante. y después a continuación sigue hablando. Aleluia, glórias a Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 12 e versículo 12. 2 Coríntios. Acá. Gloria a Dios. Aleluia. 2 Corintios Capítulo 12, versículo 12. 12:12. 12. Nos habla así. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Aleluia. Sim. Sinais, prodígios Sí. e milagres acompanhavam a vida do apóstolo. Mira, hermanos, que señales, prodigios y milagros, todo esto acompañaba la vida del apóstol Pablo. Acompanhavam e confirmavam o seu ministério. Mira que todo esto estaba confirmando su ministerio y su llamada al apostolado. Ao ¿no? apostolado, aleluia. Era a confirmação divina. Era algo como se Deus desse o respaldo para a vida de Paulo. Mira que todo esto era la confirmación, ¿no?, de Dios sobre la vida de Pablo. Aleluia, glórias a Sí, Deus por isso. Dios estaba cumpliendo todas las cosas que había prometido aquel que llenaba las exigencias para el apostolado. Exatamente, olha, e vão ver e vão comprovar através de sinais, de prodígios Glória a e Deus. milagres. Y las personas van a ver, van a poder mirar a través de las señales, de los prodigios y milagros. Que realmente tu és um vaso Que escolhido. realmente fuiste elegido por mim. Glória a Deus. para el Mas apostolado. Paulo não ficou estático, Paulo não ficou imóvel, ele era desinquieto. Pero mira, hermanos, que Pablo no quedó ahí calladito. No, Pablo era un hombre inquieto. Romanos capítulo 15 Glória a e Deus. verso 19. Romanos 15 e 19. 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo que he llenado del Evangelio de Cristo. Aleluia. Sim. Glória a Deus, glória a Deus. Se você ler atentamente o livro de Atos, Mira, hermano, si usted ahí estuviera a leer el libro de Hechos con atención, com atenção, você vai ver que até a metade do livro, que hasta la mitad del libro, exatamente, até a metade, a figura principal é Pedro. la figura principal es Pedro. Depois, da metade para o fim, Pero después de la mitad para el fin, quem entra em cena no livro de Atos quien ahora aparece en el libro de Hechos, é o apóstolo Paulo. es el apóstol Pablo. Ora, falando sobre a vida deste homem, Mira que hablando sobre la vida de este hombre, existiu o processo da sua conversão, mira que existió el proceso de su conversión. mas ele não foi prontamente usado logo em seguida da sua Pero conversão. mira que él no fue ahí luego ya usado
después de su conversión. Não, havia um tempo determinado por Deus. Pero mira, hermanos, que había un tiempo determinado por Dios. E segundo alguns historiadores, Que según algunos estudiosos, depois da sua conversão, después de su conversión, Paulo sai de cena ahora Pablo va a salir de escena e fica em torno de 10 a 12 anos. y va ahí quedar alrededor de 10 a 12 años Exato, e vai para um lugar na Arábia y Saudita. va para un lugar en la Arabia Saudita. Você sabe o que quer dizer Arábia Saudita? ¿Usted sabe qué quiere decir Arabia Saudita? Quer dizer deserto. Quiere decirnos desierto. Exatamente. A palavra Arábia Saudita, ela significa deserto. Esta palabra quiere decirnos, significa desierto. E exatamente para onde Paulo foi, para o deserto. Y mira, hermanos, que fue exactamente para donde Pablo fue. Para a sua Para el desierto. Sim, para a sua escola de preparação para a missão. Mira, hermanos, que Pablo entonces se convierte y va para la escuela preparativa de misión. A escola de missão de Paulo foi no deserto da Arábia Saudita. Mira que la escuela de preparación para Pablo fue en el desierto de la Arabia Saudita. Mas ela não foi intensiva. Pero mira que no fue intensiva. Ela durou em torno de 10 a 12 anos se preparando. Gloria a Dios. Mira, hermanos, que esto fue alrededor de 10 a 12 años preparándose para después ir a la misión. Se depois ir para a missão, ele esteve ali recebendo revelações da parte de Gloria a Deus. Dios. Mira que él estuvo allí todo este tiempo recibiendo revelaciones de la parte de Dios. Exatamente. E toda aquela bagagem cultural Glória grega a que eu Deus. falei no início. Mira todo lo que él ha traído de su cultura, ¿no? Todo aquele judaísmo, Todo- aonde ele foi iniciado. Todo el judaísmo a donde él creció. Exatamente, ali Paulo foi esquecendo. Mira que entonces en este tiempo todo Pablo fue se olvidando. E ali aquele homem foi sendo forjado pelo Y cristianismo. mira que a partir de ahí entonces este hombre fue siendo moldado por el cristianismo, moldeado por el cristianismo. Pelo cristianismo e para o cristianismo. Por el cristianismo y para el cristianismo. Exato, mas pelas condições, Pero por las condiciones, pela cultura que Paulo tinha, por la cultura que Pablo ya poseía, ele conseguia traçar um paralelo mira que él trazaba un paralelo entre cristianismo e judaísmo perfeitamente. entre el cristianismo y el judaísmo perfectamente. Exatamente, porque ele tinha uma bagagem do judaísmo. Porque mira, hermanos, que él ya traía algo del judaísmo. Sim, como a própria Bíblia diz, ele mesmo diz, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Sí, él mismo nos habla que fue creado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era um grande rabino judeu. Mira que este hombre era un gran rabino judío. E não era qualquer um Y no era cualquier persona que se achegava a Gamaliel. que se acercaba a Gamaliel. Aleluia. Então, alguns comentaristas, Mira que algunos estudiosos, devido a essa capacidade de poder criar um paralelo entre cristianismo e judaísmo, sí, por esta oportunidad de poder trazar un paralelo Exato. entre el judaísmo y el cristianismo, atribuem a Paulo sí, atribuyen a Pablo a escrita da carta aos Hebreus. la escrita de la carta a los hebreos. Exato, mas isso é apenas uma especulação. Sí, mira que esto es solamente los estudiosos que hablan. Sim, glórias a Deus. Então, nós podemos ver que Paulo foi um missionário. Nosotros entonces podemos ver que Pablo verdaderamente Um fue un autêntico missionário. misionero. Recebeu a chamada de Deus, Él recibió la llamada de Dios, cumpriu o ID de Deus. cumplió el lead de Dios, Como ele mesmo diz, eu combati o bom combate. como él mismo habla, yo combatí el buen combate, Acabei a carreira, yo acabé la carrera, guardei a y fé. también he guardado Aleluia! la fe. Aquilo que ele promovia, Mira que lo que él promovía, aquela bagagem que ele trazia, todo lo que él traía, ele guardou para si. él guardó Ele para diz, sí. guardei a fé. Él entonces habla, yo guardé la fe. Aleluia, irmã Kátia.
Vamos mandar um saludo para os nossos irmãos, pois em seguida já estaremos na conclusão da nossa lição. Gloria a Dios, aleluya. Hoy no hay muchos hermanos, no, hermano José. No, hay pocos. Hay muy Bueno, pocos. mas vamos mandar um saludo. Quizá algunos ahí no están participando del chat, pero están ahí asistiéndonos, siguiéndonos. Glória a Dios Deus venga por a su bendecir vida, a mi cada hermano, uno. mi hermana. Un saludo para la hermana Ana Cristina. Glória a Dios Deus. bendiga. Hermana Verónica. Deus Dios bendiga. bendiga en el nombre de Jesús. La hermana Paola Cruz. Dios bendiga. Glória a Deus. El presbítero Pascal Silas. Dios le bendiga. Aleluia. También la hermana Jaqueline Sousa. Dios le bendiga. Y la hermana joven Esther Escola. Que Dios venga a bendecir. Aleluia pela vida dos irmãos, pela vida das irmãs. Nuestros hermanos que, aunque no estén participando del chat, pero están ahí asistiéndonos, o quizá después, ¿no, hermano? Sim, Você depois vai pode la mirar, escuela. né? Bueno, mas Sim. fica um saludo e o desejo de que Deus abençoe a sua Que vida. Dios venga a bendecir a todos nuestros hermanos Glória de a Deus. Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador. Yo Sí, estoy de toda la profetizando nación. los Aleluya. 21 países que hablan la lengua española como oficial. También nuestros hermanos de Puerto Rico. Gloria a que Dios venga Dios, a bendecirlos. todos. En el nombre de Jesús, nuestros misioneros en los Estados Unidos, a donde esté en Portugal, en toda la Europa, Alemania, Italia, a donde esté cada uno de nuestros misioneros, que Dios venga a rebendecir tu vida, en el nombre de Jesús. Glória a Deus. Rebendecir é abençoar duas vezes. Mira, hermano, ellos saben mejor que nosotros. Não, eu não sabia. Glória a El Deus. hermano Julián González, Dios bendiga, Deus bendiga, también, mi hermano querido. Gloria a Dios. La conclusión. Aleluya. Como apóstol, Pablo no estaba hablando por sí mismo, pero como un enviado del Señor. Su mensaje era divino, inspirado por el Espíritu Santo. Debido a esto, como lo veremos en las demás lecciones, el asunto de esta epístola a Tito es tan actual. Dios en su omnisciencia no estaba hablando simplemente a un obrero responsable de la iglesia en una isla en el mar Mediterráneo, sino que también a la iglesia que estaría en la tierra miles de años después, llegando a nuestros días. Glória a Deus. Glória a Nosotros somos esta iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluia, glória a Deus. También yo quiero enviar un saludo para Areli Rodríguez. Glória a Deus. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga a mi Dios hermano. bendiga a tu familia todos. también en el nombre de Jesucristo. Sí, nosotros somos esta iglesia hoy. Antes había solo la iglesia para Tito, pero hoy tenemos la carta y somos la iglesia. Esta iglesia que aguarda a volta de Jesucristo. Sí, que está esperando la venida de Jesucristo. Sí, pero enquanto nosotros aguardamos, nosotros debemos orar. Sí, mientras nosotros estamos esperando la venida de Jesucristo, debemos de continuar en oración. Para que Deus levante hombres, Gloria a Dios. homens, mulheres, com o mesmo sentimento, com o mesmo espírito. Gloria a Dios. Aleluia, com o mesmo propósito que o apóstolo Paulo. Que Dios venga a levantar hombres y mujeres con el mismo sentimiento, con el mismo propósito, así como ha levantado el apóstol Pablo en aquella época, ¿no, hermano? Sim, com poder, com autoridade, Con poder, con com autoridad. sinais, com prodígios e maravilhas no Espírito Glória a Santo. Glórias a Deus, Deus, com homens, Con señales, prodigios, maravillas. homens e mulheres que não tenham a sua vida por preciosa, Hombres y mujeres que no tengan su vida como preciosa, mas que se dediquem a obedecer ao ID do Senhor Jesus. pero que se dediquen a obedecer Aleluya. al lead del Señor Jesucristo. Que Deus rebendiga a todos. Gloria a Dios, que Dios venga a rebendecir a cada uno de nuestros hermanos. Aleluia. En el nombre Vamos de orar, Jesús. meus irmãos, e em seguida estaremos nos despedindo. Sí, yo quiero invitar ahí a nuestros hermanos para que vengamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Aleluia. Glória a Deus. Ore conosco.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, Bendito Dios. Pai do nosso Senhor e Padre Salvador de Jesus los Cristo. cielos, damos Senhor da graças, glória, Deus. te louvamos, te agradecemos, Rendemos te honores, bendizemos, Deus, meu porque Deus, tu eres santo. pelo teu grande amor, pela tua Tu eres bondade, poderoso. pelo cuidado especial, Tu eres Senhor, bondadoso, que o Senhor Deus. tem para com a tua Venga igreja, levantar para com as hombres, nossas vidas, mulheres. Senhor. Rogamos-te, meu Deus, que Deus, nestes tempos, Senhor, que tu palavra, levanta homens e Deus, mulheres, Senhor, assim como o teu servo, venga alcançar como o a apóstolo todos Paulo, os Senhor, um países homem cheio do teu hispanos, espírito, Deus. cheio da tua graça, meu Deus. Um homem com uma Deus, convicção mira tremenda, esta Senhor. persona Aleluia, hispana, Senhor Deus, amado. que quizá Abençoa está as buscando nações, uma Senhor igreja da de sana glória, doutrina. enviando missionários, Senhor, Que para venga pregarem a Deus tua allá palavra, este video para por levarem el o teu YouTube, evangelho até Deus, os em el confins nome de da terra, Jesucristo. Senhor da glória. Que venga Oh, Deus Deus maravilhoso, allá nas abençoa o teu programações povo, de nuestro abençoa a tua ministério. obra, abençoa a tua igreja, Senhor Que tu amado, abençoa as palavra programações venga ser da como tua uma igreja, flecha, Deus, abençoa os adentro de los pastores, abençoa os corazones. missionários, aos Convencendo obreiros, el Senhor, hombre aqueles da que estão mujer del distantes, pecado, Senhor da del glória, vício. pregando o teu evangelho Em como nome servos de de Deus, Jesus, Senhor. Deus, que tu Oh, palavra maravilhoso Deus, venga despede-nos na alcançar tua paz, hasta abençoa la os lares, división abençoa de as las famílias, Senhor da culturas, glória, em de las nome do Senhor conjunturas, Jesus. Deus. É o nosso pedido, ó Pai, é a nossa Adonde, oração, Deus, é o nosso termine agradecimento, el em alma, nome empiece do el Senhor espírito, Jesus. em nome de Jesus, Amém, que tu Senhor. palavra venga alcançar. Glória a Deus, Em aleluias. nome de Jesus, aleluya, gloria a Dios, hermanos. Aleluia. Estamos llegando hasta el fin de la escuela bíblica sabatina en la lengua española, pero yo quiero invitarles para que el día de mañana, ¿qué es, hermana Valquiria? El día de mañana, hermana Valquiria, ¿qué es? ¿Qué es el día de mañana? El ayuno solemne. Aleluya. En el nombre de Jesucristo, hermanos, no se olviden de esto. Mañana estaremos ahí llegando al fin de la campaña Pentecostés del mes de julio de nuestro ministerio. Entonces, todos están ahí invitados para el ayuno solemne. Y también, hermanos, yo quiero invitarles para que no salgan de ahí, porque dentro de poco va a empezar el culto de la generación elegida, hermanos. Y el culto de la generación elegida, yo creo que va a ser una bendición para tu vida. Aleluia. Glória a Deus, Glória a hermano Deus. José. Então, Entonces vamos a despedirnos de nuestros hermanos diciendo a ellos paz, oración oración y unión. unión. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Cuando en el silencio